familia, y bienvenidos a nuestro primer encuentro de Escuela de Padres en este año 2024, en compañía del Departamento de Psicología, mi compañera Janet Montaña. Ella es psicóloga orientadora del nivel de bachillerato, y mi nombre es Ana María Varela, yo soy la orientadora del nivel de preescolar y primaria. Como les comentamos, teníamos un invitado, pero se le presentó un inconveniente y pues no pudo asistir el día de hoy. Sin embargo, pues nuestro taller es muy importante para ustedes, ya que se va a tratar uno de los temas que se debe fortalecer durante muchos años en el desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, que es sobre la comunicación asertiva y responsabilidad parental. Para ello vamos a tener en cuenta, antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración, teniendo en cuenta que somos un colegio católico, pues nos vamos a poner siempre en manos de Dios. Entonces nos preparamos para la oración. Muchas gracias, Anita. Muy buenos días, estimados padres de familia y estudiantes. Están ahí acompañando a sus papitos en este taller que, como decía Anita, es importante, pues porque a veces, así sepamos las cosas, necesitamos que nos orienten y nos fortalezcan ciertas temáticas. Nos vamos a colocar en las manos del Señor en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, un nuevo día ha llegado y en esta mañana nos acercamos hacia ti para darte gracias por tu amor y por tu generosidad al regalarnos un nuevo despertar para seguir avanzando por el maravilloso camino de la vida, guiado por tu palabra y acompañado por la esperanza de avanzar y alcanzar nuevos sueños y corregir los errores del pasado. Gracias, Padre Santo y misericordioso, por tantas cosas buenas que tú haces por nosotros, por nuestra vida, por mi hogar, por mi familia, por el don de la salud y el trabajo, por los alimentos que tú siempre pones en nuestra mesa. En este día quiero venir para agradecerte y para servirte y esforzarme porque cada día de mis acciones sean para tu gloria y que todos mis pasos vayan en el camino correcto hacia ti. Te damos gracias, Señor, y bendice este camino, bendice este taller, este momento, que cada palabra, que cada temática que trabajemos el día de hoy sea acogida y bendecida por tu palabra, que nuestra familia sea bendecida por tus valores, por tu formación y por ese modelo de vida que eres tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Madre, ilumínanos, guíanos, cúbrenos con tu bendito manto y llévanos siempre de tu mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ustedes saben, estimados padres de familia, que todos los seres humanos vivimos en comunidad, ¿sí? Y esa comunidad, ese primer grupo al que pertenecemos es la familia, ¿sí? Por eso hablamos en este momento de la familia, y la familia es tan importante que la misma Constitución protege y acoge esa parte tan fundamental que es el núcleo familiar, ¿cierto? Entonces la define como la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Entonces mire lo importante y lo fundamental que es la familia, pues porque la familia hace parte de los derechos fundamentales de los seres humanos y es un derecho fundamental, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de que la familia es un grupo de personas unidos por un parentesco, que puede ser un vínculo consanguíneo o un reconocimiento legal como es el matrimonio, como es la adopción, ¿sí? Entonces eso ya hace parte de lo que es la familia, ¿sí? Como derecho humano fundamental.
en la familia se aprende todo, ¿cierto? Nosotros los adultos que hacemos parte de esa familia somos el modelo de esos hijos. Y cuando hablamos de la familia, pues siempre estábamos hablando de lo que era la familia, el papá, la mamá y los hijos consanguíneos de esa familia. A medida que ha pasado el tiempo, que han cambiado las culturas, la religión, sí, las costumbres, pues la familia se ha visto, digámoslo así, como transformada. No solo la familia hace parte de lo que son los hijos de parte consanguínea y del papá y de la mamá, sino que ya hay tipos de familia. Entonces encontramos las familias monoparentales, ¿sí? Donde hablamos de que es la familia o la mamá o el papá que decide ser padre soltero y criar a sus hijos, o porque son separados, o porque en algún momento quedaron viudos, entonces se hace cargo del cuidado de los hijos, ¿sí? Entonces hablamos de ese tipo de familia también. Entonces también estamos hablando de otro tipo de familia que es la familia extendida, ¿sí? Donde hablamos de que ese papá o esa mamá que en un dado caso estuvieron solos por la separación, por ser viudos o por querer ser cabeza de familia, conforman otro tipo de una relación donde en esa relación vienen e intervienen los hijos de esa otra pareja con la que uno quiere hacer ese vínculo familiar. Entonces ya hablamos es de la pareja, del esposo, de la esposa, de los hijos del esposo y de los hijos de la esposa o del esposo, ¿sí? Entonces ya hablamos ya de una familia extendida donde también en este tipo de familia hace parte los tíos, los abuelos, las tías, ¿sí? Otros familiares que también conforman la familia. O sea, cada vez la familia se va aumentando y hablamos también de las familias cuando en algún dado hablamos de las familias biparentales, ¿sí? Biparentales, que son las familias donde están los hijos de una de las parejas, ya sea heterosexual o homosexual, ¿sí? Entonces ya también hablamos de este tipo de familias, ¿cierto? Y las familias ensambladas. ¿Cuál es el objetivo realmente y la función de lo que es la familia? ¿Sí? Porque en la familia se forman todo lo que son la parte de los valores, ¿cierto? Se forman los valores, se forma toda la parte de la educación, se forma la parte espiritual, de en qué manera y de qué forma yo le imparto toda esta parte de la formación a los hijos, ¿cierto? Ahí donde los niños aprenden todo lo que son los miedos y los sueños, ¿sí? Que provienen del impacto de ese entorno familiar que nosotros le hemos dado a nuestros hijos, ¿cierto? Aquí los niños aprenden las primeras conductas sociales y culturales, ¿cierto? Son los primeros aprendizajes. Allí los adultos enseñan y transmiten los valores. ¿Qué clase de valores le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Qué le estoy enseñando? Ahorita vamos a tocar toda la parte de los estilos parentales, que es las diferentes, digámoslo así, formas en que nosotros educamos a nuestros hijos y cuál de esas formas nos conviene para que nuestros hijos salgan adelante, sean seres humanos íntegros con muchos valores, ¿sí? Porque como les decía ahorita, somos modelo de estos hijos y ellos están observando todo lo que nosotros hacemos, ellos lo observan. Si usted todos los días va a la tienda y va con su hijo y saluda al señor de la tienda, saluda a sus vecinos, sus hijos van a aprender a saludar. Aquí en el colegio a veces los niños se les dificulta saludar a sus profesores, a sus compañeros. Y uno le dice, pero bueno, ¿dónde están esos buenos hábitos de cortesía que es saludar? Y pues el colegio trata de fortalecer los valores que ustedes ya le han inculcado a sus hijos allá en la casa, ¿cierto? También cómo nos dirigimos a las demás personas, qué tipo de respeto le damos a los demás, cómo los tratamos, qué tipo de vocabulario utilizamos, porque a veces aquí los niños y a veces no, pues se ve con mucha frecuencia que nuestros muñequitos hablen de manera digámoslo así, grotesca, de manera vulgar, dirigiéndose a sus compañeros. Y pues uno dice, ¿de dónde lo está aprendiendo?
¿sí? Pues porque el colegio trata de mejorar esa parte, pero cuando hablamos con los niños, que en la casa ¿quién es el más grosero, el papá o la mamá? Entonces los niños dicen que todos dos son groseros, ¿sí? Pero que cuál de los dos dice más groserías. Entonces ellos dicen, el que dice más groserías es mi papá, otras veces es mi mamá, ¿sí? Dependiendo del hogar donde esté el niño. ¿Y que quién lo regaña más? Ah, no, que siempre el que regaña más es la mamá. Nosotras somos más regañonas, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera estamos como formando a nuestros hijos? ¿Sí? Porque regañar hace parte de la corrección, de colocar límites en nuestro hogar, de corregir a nuestros hijos y de formarlos y de decirles que las cosas no están bien hechas. Pero entonces, ¿cómo utilizamos ese regaño? ¿Qué tipo de lenguaje utilizo? ¿Qué tipo de comunicación utilizo con esta parte de la enseñanza en cuanto a la parte del vocabulario? Nuestros niños no acatan las normas, ¿sí? Entonces a veces se ha generado indisciplina en algunos salones y hemos estado muy pendientes de esa parte, orientándonos, estando en acompañamiento. Hay algunos niños que tienen un cuaderno de seguimiento, que el año pasado era la bitácora, ahorita se llama cuaderno de seguimiento, para que los niños mejoren día a día su comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos saben que se sienten vigilados, que están pendientes de ellos, que de pronto en algún momento son importantes. Mi mamita viene o mi papá viene cada 8 días a averiguar cómo me ha ido, si he mejorado, qué cositas de pronto me faltan, ¿sí? Y de felicitarlo también por esas cosas buenas y esos logros que ellos también tienen, que a veces también nos hace falta, porque a veces miramos todo lo malo y no miramos realmente lo bueno que tienen nuestros hijos, ¿sí? Entonces hablamos de la parte de la disciplina. ¿Qué límites tenemos en nuestra casa? ¿Cómo ejercemos esa disciplina? ¿De una forma pasiva, de una forma agresiva, ¿sí? De una forma dominante? ¿Cómo pasa eso? ¿Sí? Entonces los niños vienen a reflejar esa parte aquí en el colegio, ¿sí? Y tratamos de que eso no pase, pero necesitamos como esa ayuda, esa colaboración y ese apoyo de ustedes como familia, que son la parte fundamental de la sociedad. Es el grupo, ¿sí? Es esa célula que tenemos, ¿cierto? Porque la sociedad está conformada de varias células, de varias familias. Entonces, apoyemos esa parte, los valores que le enseñamos a nuestros hijos, el respeto hacia el otro, la honestidad, la responsabilidad, cómo nuestros niños no traen las tareas, porque no estamos pendientes de qué tareas tienen nuestros niños, de revisar las plataformas. Ahí en las plataformas está todo lo que los niños ven día a día, están sus notas, miremos esa parte, no los dejemos solitos, es que ya están grandes. Cuando ellos están en primaria hay mucho acompañamiento, en preescolar está el acompañamiento, hasta quinto más o menos está el acompañamiento. En sextico ya como que decimos, no, es que ellos ya están grandes, ¿sí? Entonces ellos ya pueden ser independientes, ya aprendieron, ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Y resulta de que no, nosotros tenemos que estar en ese acompañamiento. Primero que todo, porque cuando estaban en primaria no los enseñamos a ser independientes, hicimos muchas cosas por ellos. ¿Sí? Es tanto así que los trabajos, las tareas, las carteleras las hacemos prácticamente nosotros los papás, y si se les queda la cartulina o las hojas que tenían que traer para la tarea, corremos al colegio a llevarlos, que porque al niño se le olvidó, ¿sí? Entonces tenemos que también mirar eso, porque tenemos que aprender a hacerlos independientes, pero tampoco dejarlos solitos. Eso se da paso a paso. Entonces por eso nosotros estamos trabajando una serie de charlas, ¿cierto? Serie de charlas, ¿sí? En cuanto a la prevención del hostigamiento escolar y la promoción del buen trato, ¿sí? Es promover la cultura del buen trato con afecto, con amor, y nuestro proyecto se llama Mi Colegio, Mi Entorno Seguro, que es el que estamos trabajando día a día. Sí, aquí tenemos unas evidencias. Hemos estado trabajando con los niños de cuarto, quinto, sexto, séptimo, toda la parte de lo que es el bullying, el matoneo, quiénes son los actores que hacen parte, digámoslo así, de lo que es el hostigamiento o el acoso escolar, y los niños pues lo tienen muy claro, ¿sí? Algo muy importante que ellos también decían es que los papás no buscan espacios para hablar sobre esos temas. Y no es hablar de los temas, es que mami, es que hay un niño que me está molestando, pues entonces no se deje, dele usted, si la molesta mucho, dele, cásquele, no se deje. No es eso, es de pronto hablar y mirar a ver
cómo podemos a través del diálogo, de una sana convivencia, poder solucionar las dificultades, venir a hablar en coordinación, para que coordinación, aquí hay un grupo de estudiantes que hacen parte de lo que es la resolución de conflictos entre los estudiantes. Entonces ellos a través del diálogo, de ciertas reuniones, ellos también aprenden a dialogar y a mirar a ver qué es lo que no me gusta, qué fue con qué fue que me lastimaron y qué podemos hacer para no volverlo a hacer, ¿sí? Entonces eso es muy importante que los niños lo tengan en cuenta, y ustedes, papitos, también fortalezcamos esa parte, ¿sí o no, Anita? ¿Sí? Tú que has mirado la experiencia con los niños de primaria, ¿qué nos dices? Gracias, Janecita. Claro que sí, ese es un espacio que nosotros desde el Departamento de Psicología, en conjunto con el Departamento de Convivencia, con coordinación, trabajamos diferentes proyectos. Desde Psicología no solamente manejamos la prevención del bullying escolar, sino también el cuidado de la educación en cuanto a la educación sexual, la promoción de la salud mental y pues nuestro proyecto de inclusión escolar. En cuanto a nuestro primer proyecto, que es la prevención del bullying y la promoción del buen trato entre los estudiantes, utilizamos no solamente una psicoeducación con ellos a partir de unas diapositivas, de una orientación, de una explicación de la temática, como dijo Janecita, no solamente de su definición, sino de los participantes del bullying, porque no solamente es la víctima y el victimario, sino también los espectadores, ¿no? Que hay diferentes tipos de formas de bullying que muchas veces pasan inadvertidas entre el comportamiento que tenemos a nivel cotidiano, y que es importante que los chicos también empiecen a identificar y con base en ello prevenir que esto siga sucediendo. Pues ya como tal se les hace es un análisis para que ellos comiencen a mirar qué casos de bullying han existido, cómo se puede manifestar, qué tanto nivel de gravedad puede generar en cuanto a las consecuencias para cada uno de los implicados, y que también ellos a partir de esa percepción puedan buscar estrategias desde su rol como estudiantes y desde su experiencia que pueden servir para disminuir este tipo de situaciones y que ya no, como tal no sigan pasando pues en las instituciones educativas, y con base en ello generar y fortalecer una concientización sobre la importancia de tener un buen comportamiento, llevarnos bien, tener un clima agradable, que también fortalezca nuestro aprendizaje y genere que uno pueda manejar bien sus emociones y mantenerse tranquilos y mantener como tal una buena experiencia a nivel escolar. Entonces aquí, como usted ya necesita, aparte del análisis de caso, los chicos pues hicieron carteleras en donde realizaron una campaña en cuanto a la prevención del bullying escolar y pues la interpretación de los casos y qué soluciones desde ellos pues le pueden dar a estos casos. Con base en ello, para que ellos vean que existe como tal la problemática, que todavía se encuentra vigente desde hace muchos años, pero que es importante que desde ya empecemos a buscar soluciones y empecemos a detener y a cambiar el futuro de las instituciones educativas y de los mismos niños. Entonces aquí se encuentran aquí en el auditorio chicos de cuarto y quinto, trabajaron en grupos de cuatro personas, donde cada uno pues aportó sus ideas y todos fueron líderes en la búsqueda de esas soluciones. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esta problemática, que es muy importante abordarla constantemente con los niños desde casa, es importante tener en cuenta que una agresión o este tipo de comportamiento se puede prevenir desde que el niño es muy pequeño. Esto teniendo en cuenta los estilos parentales que están muy relacionados con las pautas de crianza. Estos estilos parentales se dividen en cinco tipos, ya que es la forma en la cual pues, los padres educan a sus hijos en cuanto a las verbalizaciones, en cuanto a su comportamiento, el vínculo familiar que existe previo al nacimiento de estos niños, que también va a influir en su personalidad, la creación de identidad y el futuro que ellos puedan tener tanto en su adolescencia como en la adultez. Entonces encontramos el tipo autoritario, democrático, permisivo, negligente y sobreprotector. Cada uno de estos es diferente y generan consecuencias a nivel comportamental y emocional, psicológico en los niños, niñas y adolescentes. Al empezar con el estilo parental autoritario, estos dos se complementan porque tienen dos tipos de características para diferenciarlos. La primera es el afecto y el segundo es el establecimiento de normas y límites.
En cuanto al estilo parental autoritario, existe alto nivel de normas y exigencia y poco nivel de afecto. Es en donde los padres utilizan el castigo físico severo como forma de moldear o cambiar el comportamiento de los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que ese estilo parental genera en los hijos como tal un alto nivel de estrés, un alto nivel de ansiedad, y se genera porque hay un estilo de poder-sumisión, poder que tiene el padre como adulto y la sumisión que tiene el niño como pues la persona que tiene que seguir ese modelo social que es el padre de familia. Pero ¿qué pasa? Que este estilo parental no es muy adecuado en cuanto al aprendizaje de los niños, ya que puede generar baja autoestima, dado que el padre, las verbalizaciones que tienen con los niños es en forma hostil, agresiva, ¿sí? En donde siempre resaltan son sus debilidades, sus defectos, lo que le hace falta, pero muy pocas veces comparten tiempo de calidad juntos, muy pocas veces tienen una comunicación asertiva y efectiva, donde él pueda manifestarle sus emociones, su forma de pensar, qué es lo que vivió en el día, qué aprendizaje le dejó como tal para su vida, su día a día, y pues como tal siempre es un conflicto constante con los padres de familia. Entonces, ¿qué puede generar? Que el niño cuando vaya creciendo no tenga confianza en ellos para comentarle las problemáticas o las situaciones a las cuales se pueda enfrentar que le pueden generar algún tipo de malestar, sino al contrario, se va a quedar en silencio porque va a pensar que sus padres no lo van a escuchar, sino al contrario, le van a pegar o lo van a castigar o regañar, lo cual es totalmente aversivo para ellos y que puede generar que más bien en vez de confiar en sus padres de familia, que son siempre su mano derecha, confíe en otras personas como sus compañeros o como otro tipo de personas que no son de la familia, que pueden más bien darles una orientación inadecuada según pues la experiencia que ellos también han tenido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Se tienen que orientar, se tienen que corregir, pero siempre con amor y con afecto. ¿Mm? También pues puede generar una baja autoeficacia, es decir, la baja confianza en sí mismo, en sus habilidades, en sus capacidades, teniendo en cuenta lo que le han comentado los papás. Es que usted no puede, es que usted es un bruto, es que usted es muy poco inteligente, es que usted siempre es el que se comporta mal. Entonces eso los niños lo van interiorizando y muchas veces se van fusionando con esas ideas, pues generando que su personalidad y su identidad vayan corriendo como a esa misma dirección. Baja autonomía también porque a ellos les da miedo como tal realizar otro tipo de acciones o de cosas nuevas, pensando que siempre les va a ir mal o que siempre va a obtener un regaño por parte de sus padres, por lo cual ellos prefieren quedarse en silencio, esperar que sus padres sean los que le den como tal el aval de que está bien o está mal lo que está haciendo, y pues esto a largo plazo pues va a generar que ellos sean dependientes, sean de su pareja, de sus amigos o entorno social o de su familia. Déficit en habilidades sociales porque ellos no van a saber comunicarse efectivamente, van a tener una debilidad en cuanto al fortalecimiento de la empatía, lo que va a generar es que cuando ellos hagan daño no tengan en cuenta cómo se está sintiendo la otra persona, si se está sintiendo triste, si se está sintiendo feliz, de mal genio, lo que genera que como tal tengan, digamos, un poco interés en cuidar también la integridad del otro. Y eso también puede generar que ellos a mediano plazo eh, sean agresivos o sean los que generen el bullying escolar por baja empatía, ¿sí? E impulsividad porque ellos pues digamos tienen que generar una interpretación o un análisis de su comportamiento antes de pensar, antes de actuar. Eso lo que va a tener es que haya una debilidad y como tal pues el niño empieza a cometer errores. El niño, entonces es un círculo vicioso, por decirlo así. El niño comete errores, llegan los padres de familia, lo castigan, lo regañan, lo golpean y el niño lo que va a aprender es que esa es la manera adecuada de comportarse y de resolver los conflictos. Entonces el niño va a empezar a comportarse agresivamente en el colegio, agresivamente en el parque, ¿sí? En los lugares en donde no cuente con los padres de familia y que él pues esté obligado por el contexto a buscar diferentes tipos de soluciones. También pueden generar niños descontentos, niños frustrados con su vida, porque ellos siempre van a estar
cómo son los papás de mis compañeros, que la mamita siempre le trae onces, que le da un abrazo, que le da un beso cuando lo recoge del colegio, o cuando lo trae siempre le da la bendición. Entonces dirá, ¿por qué mi amigo tiene esto tan bonito y yo no? Porque a mí sí me regañan, porque a mí sí me pegan, porque a mí no me dicen nada bonito, porque no resaltan lo que yo hago bien. Entonces empieza a tener como esa inestabilidad emocional y esa baja autoestima. Van a ser niños reservados, poco comunicativos y con poca interiorización de valores porque ellos no van a saber cómo aplicarlos. Ellos hasta ahora están creciendo, están experimentando un mundo que no conocen, que hasta ahora están aprendiendo a manejar y necesitan es una orientación adecuada. Vamos con el estilo parental democrático, que es todo lo contrario al autoritario, en donde existe el mismo nivel de afecto y de normas y límites. Entonces estos están arriba, es como si fuera un termómetro. Entonces, claro, ellos como tal tienen una buena comunicación con sus hijos, el nivel de castigo y exigencia es bajo porque ellos siempre van a llegar a acuerdos, siempre van a dialogar sobre la problemática o la situación que se está presentando, teniendo en cuenta la razón y no desde el poder sumisión, que es lo que se ve en el estilo autoritario. Entonces ellos a partir del diálogo y el ejemplo empiezan a fortalecer habilidades tanto comunicativas como cognitivas, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar la autonomía, le explican cómo el niño tiene que hacer diferentes acciones para que ellos puedan defenderse en la vida. Para que ellos puedan defenderse en la vida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que también empiezan a desarrollar la responsabilidad, la expresión de necesidades, la toma de decisiones, que es muy importante para que ellos puedan como tal escoger qué respuesta dar a una problemática y según eso qué consecuencias pueden obtener a mediado y largo plazo, que pueden ser tanto negativas como positivas. ¿Listo? ¿Qué consecuencias pues puede dejar en los niños y adolescentes? En cuanto a un estado emocional estable, porque por medio del modelamiento pueden estar observando cómo sus padres resuelven estos conflictos, cómo gestionan emociones desagradables como la ira, ¿sí? O la frustración, el estrés, la ansiedad, cómo ser responsables con sus rutinas, con sus actividades escolares, si tienen alta o baja autoestima también, y van a tener un control de sus impulsos al ellos estar practicando. Cuando ustedes les enseñan una habilidad a ellos, van a empezar a interiorizar esa manera de ser, lo cual pues se genera un autocontrol y ellos ya van a pensar 2 veces antes de comportarse de una determinada manera. Este es el estilo más recomendado para aplicar en las pautas de crianza. ¿Listo? También cuando ellos sean adolescentes van a tener un desarrollo moral, un alto rendimiento académico porque van a sentir que sus necesidades básicas y de seguridad son satisfechas, lo cual hace que ellos tengan un soporte emocional, una red de apoyo y como tal una relación asertiva con los padres. Ellos ya van a saber que cuando tengan algún problema y si le cuentan a sus padres, van a recibir el apoyo y la orientación adecuados, ¿sí? Y pues van a tener muy poco miedo, por lo cual siempre van a estar bien informados, los padres siempre van a estar al pendiente y atentos de todo lo que les sucede a sus hijos y pues van a poder responder oportunamente ante alguna situación o algún evento. Vamos con el estilo parental permisivo. En el alto nivel de afecto está, o sea, el afecto está muy alto, pero todo lo contrario con las normas y los límites, está en 0%. Es decir, ellos permiten que sus hijos tomen decisiones, que sus hijos sean los que como tal realicen como los planes en familia, que ellos hagan las actividades en los que se encuentran más interesados sin tener ningún tipo de límite en su comportamiento. Entonces, claro, los hijos pues van a tener autonomía, pero si no tienen una orientación adecuada por parte de sus padres, esa autonomía puede generar que el comportamiento vaya en una dirección equivocada. Porque entonces cuando los padres quieran, de un momento a otro, cuando ellos sean grandes, decirles no hagas esto, ya ellos están acostumbrados a que los padres no les decían absolutamente nada, no había ninguna rutina, ningún horario o responsabilidades en casa, ya van a empezar a sentir frustración, emociones no tan chéveres, lo que hace que
o lo que genera que haya un conflicto entre ellos, porque van a decir, bueno, ¿y por qué mis papás antes no me decían nada, me dejaban hacer lo que yo quisiera? Si yo podía salir, entrar cuando quería, si hago o no hago las tareas era mi responsabilidad, ahora ¿por qué me quieren venir a controlar o por qué me quieren poner normas? Por eso es importante que desde que ellos son pequeñitos comiencen a entrenarlos en el seguimiento de instrucciones, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto al mantenimiento de atención, porque es importante que ellos cumplan como tal una indicación, que no es porque ustedes son adultos y como es una persona es adulta, entonces puede decirle a otra lo que tiene que hacer, no, sino que ustedes le expliquen que con una norma o con algo que ustedes les están diciendo es porque les quieren evitar muchas consecuencias negativas, les quieren ahorrar mucha vida y quieren llevarlo siempre es por el camino correcto según lo que los padres han vivido pues a lo largo de su experiencia, ¿cierto? ¿Qué consecuencias puede generar este estilo parental? Pues baja obediencia por parte de los hijos porque como tal ellos no tienen entrenada esa habilidad. Entonces, claro, cuando ellos ya tengan impuestos seguir una instrucción, ¿sí? Arregla su cuarto o lava los platos, organiza tu ropa, ¿sí? Ten en cuenta tus estudios. Ellos van a decir, yo nunca no estuve acostumbrado a esto. Entonces va a ser como tal un proceso porque ellos tienen que empezar a desarrollar eso a nivel cognitivo, a nivel mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lóbulo como tal relacionado para eso es el frontal y el prefrontal. Y desde pequeñitos, como el cerebro tiene plasticidad, si se puede moldear, es mucho más fácil que ellos adquieran y que interioricen las normas sociales. Dificultad en valores porque pues va a haber baja responsabilidad, bajo respeto con los padres, tolerancia a las diferentes opiniones, no la va a haber o va a ser muy poco lo que ellos van a tener porque pues debe tenerse esa orientación. Situaciones de agresividad en la familia con respecto a la reacción que pueden tener en sus emociones. Si por ejemplo tienen ira o mal genio o estrés y como tal se dejan llevar por esa emoción, no van a saber resolver adecuadamente los conflictos, llegando a golpear, a gritar, a empujar, a morder, ¿cierto? A otra persona, generando como tal ese dolor. Y si no tiene tampoco fortalecida la habilidad de la empatía, pues va a ser mucho peor porque no va a tener en cuenta que a esa persona le está doliendo y que está sufriendo por lo que él está haciendo, ¿sí? Baja autoestima porque como tal nunca recibió como ese apoyo de sus padres, sí, le dieron mucho afecto, le dieron mucha libertad y autonomía, pero como tal un límite o una norma para que ellos crezcan como seres humanos no la recibieron. Y pues como tal, eso puede afectar en la manera en que ellos pues se comporten en la etapa de la adultez. El estilo parental negligente ya es cero nivel de afecto, cero nivel de normas, en donde pues hay falta de orientación y guía a los hijos, ellos prácticamente dejan que ellos crezcan solos, no hay acompañamiento en sus deberes, no hay pues para compartir tiempo libre en familia no lo hay, no hay como tal un espacio en donde pueda estar padre e hijo para comunicarse. Entonces siempre hay como esa pasividad, esa indiferencia entre el desarrollo y los intereses de los chicos o en cuanto a la satisfacción de necesidades que que ellos necesitan para poder tener una autorrealización. Y pues como tal no hay límites y hay ambigüedad en las decisiones. Entonces papá dice una idea, mamá dice la otra, no se ponen de acuerdo y el chico pues termina por confundirse y no saber cómo actuar, ¿sí? Esto también pasa, digamos, la negligencia en el momento en que los padres no asisten a las citaciones de los colegios, no están pendientes de las tareas de los niños, de los materiales que tienen que llevar, cuando no están pues, pendientes de la plataforma de los colegios, la información pues importante que deben tener en cuenta, porque eso como tal está en la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y son los deberes de la familia, de los padres. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, pues, como es una norma, es un delito no seguirla y como tal, pues tiene consecuencias. Pues de pronto para aportar un poquito ahí, Anita, de la parte de la negligencia, ahí estamos hablando como de un abandono total, ¿sí? Donde el padre de familia no se apersona de la responsabilidad que tiene como papá frente a su hijo.
y no está pendiente de las notas, no está pendiente de las reuniones, los niños no traen los libros, no tienen las carpetas, no tienen el material suficiente para poder trabajar, el uniforme lo mismo, ¿sí? Entonces eso es algo que tenemos que tener presente, porque eso que generan los niños, de que no son importantes para nadie. Entonces en el colegio su comportamiento pues va a ser totalmente negativo, va a ser siempre desafiante frente a los docentes, frente a la norma, frente a todo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo claro nada. Y nadie está pendiente de él, no hay un tipo de autoridad que él diga a quién debo de respetar. Entonces los niños se le enfrentan a los profesores y entonces empiezan los inconvenientes a nivel de disciplina y a nivel comportamental. Listo, ya necesita. Las consecuencias que puede tener este estilo parental negligente es prácticamente la inseguridad e inestabilidad en la vida del niño o a nivel emocional, porque teniendo en cuenta los chicos siempre van a aprender por observación y por imitación. Entonces, si ellos no recibieron ningún tipo de orientación, de apoyo o como tal una red afectiva, entonces cuando ellos vayan a crecer, eso también va moldeando su personalidad y su identidad. Y en el momento en que ellos empiezan a interactuar con varios grupos sociales, sea en la universidad, sea en el trabajo, cuando formen su propia familia, si es que eso está dentro del proyecto de vida de ellos como tal, van a empezar a reproducir esas mismas pautas de crianza porque es lo que ellos aprendieron que es lo adecuado, según lo que ellos pues vivieron y observaron de sus padres. Teniendo en cuenta esto, también van a tener dependencia porque pues no van a saber manejar las consecuencias de sus actos y siempre van a estar dependiendo de las decisiones que tomen otras personas. Dificultad en la relación con pares en cuanto a la aplicación de habilidades sociales, comunicación, la manera en la que ellos puedan reaccionar frente a los comportamientos de los demás, baja tolerancia a la frustración, cuando ellos, al momento en que ellos estén solitos o que ellos tengan que tomar decisiones de forma autónoma y no obtengan el resultado esperado, van a empezar a tener altos niveles de ansiedad y de estrés que pues no van a saber cómo afrontar porque no tienen como tal esos recursos trabajados y fortalecidos desde su interior, y posiblemente un comportamiento delictivo o abusivo en cuanto al consumo de sustancias, porque pues ellos no tuvieron una orientación de qué era lo bueno y lo malo en la vida y qué consecuencias podía tener cada una de su conducta en su desarrollo a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel comportamental. Como última pauta de crianza o estilo parental encontramos la sobreprotección, ¿sí? Que es que hay altos niveles tanto de protección, de seguridad y de afecto hacia los hijos. Entonces, pues esto no es, digamos, es tanto bueno como malo en el sentido de que es bueno porque los padres se preocupan siempre por el crecimiento de sus hijos, por lo que ellos están viviendo, por lo que ellos están observando, por lo que están aprendiendo, ¿sí? Que no se puedan, que no se hagan daño, que como tal siempre se encuentren muy bien, estables, pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando los padres quieren protegerlos tanto, no estamos dejando que ellos pasen por su etapa de exploración. Cuando ellos están ya teniendo conciencia del mundo en donde ellos se encuentran, quieren empezar a conocerlo, a tocar, a mirar cómo funcionan diferentes objetos, qué pasa si yo me pongo una chaqueta, si me la quito, si salto, si no, si salgo o me caigo. Entonces muchas veces, sí, claro, ellos siempre tienen que tener como la vigilancia de sus padres para que no les pase absolutamente nada, pero es importante dejarlos vivir, porque a partir de estas situaciones ellos van desarrollando algo que se llama estrategias de afrontamiento, que son estos recursos internos de los que ya les había hablado para hacerle frente a una demanda o problemática social. Entonces, en el momento en que ellos van creciendo y van pasando o van viviendo situaciones que les generan un malestar emocional o que tengan que tomar decisiones en estado de mucha presión, entonces ellos van a saber qué se debe hacer. En cambio, si por ejemplo sus padres siempre realizan todas las actividades por ellos, los bañan, los visten, les arreglan la habitación, les preparan el almuerzo, entonces claro, ellos pues en el momento en que se sientan solos no van a saber cómo defenderse en la vida porque todo se lo hicieron sus padres. ¿Sí? Es bueno siempre que ellos estén cuidados, que estén protegidos, que ustedes les demuestren amor y afecto, pero teniendo en cuenta que hay límites. ¿Sí? A ellos hay que cuidarlos, hay que darles mucho amor, pero también hay que enseñarles a que ellos pueden solos, a que ellos son fuertes y a que ellos pueden poco a poquito y se como tal defendiendo
en la vida y en todas las circunstancias en las que ellos pues tengan que aprender solitos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los padres son los que visten a sus hijos, les ponen la chaqueta, el gorrito, los guantes y demás, y los traen al colegio y ellos ya tengan que hacerlo solo, pues cómo se va a sentir el niño viendo que otros sí lo pueden hacer, que se ponen su gorrito, se ponen su maleta, saben cómo guardar sus libros, y él no, porque todo pues se lo hacían en casa. Entonces pues es necesario pensar que muchas veces lo que queremos es hacerle un bien, y el bien es darle, sí, efecto, amor, normas, pero también permitirles que que tengan responsabilidades y hagan tareitas solitos dependiendo de su edad, para que ellos vayan aprendiendo cómo es la vida y qué es lo que tienen que hacer a lo largo de ese ciclo. ¿Qué pasa con las consecuencias en el estilo parental sobreprotector? Que el niño va a tener baja autoestima porque va a decir, es que yo no sé realizar ciertas acciones, o me siento mal cuando estoy solo, siempre quiero tener un apoyo. Pueden llegar a tener dependencia cuando tengan una pareja, o dependencia, digamos, de otras personas. Entonces va a tener dificultades para, por ejemplo, coger un bus, para ir a algún lugar con amigos, o digamos cuando tenga su familia, entonces no le va a gustar mucho salir de la casa. Puede desarrollar incluso un trastorno de ansiedad, puede tener agorafobia, puede tener, digamos, trastornos de pánico, porque no tiene esos recursos internos para manejar ese estrés y ese nivel de emociones, lo que lo hace vulnerable a desarrollar un trastorno psicológico o psiquiátrico. Como tal, pues eso genera una inestabilidad emocional, déficit en habilidades sociales, porque como tuvieron poca exposición a la conversación con otras personas, pues en el momento en que ellos no estén con sus padres o con su círculo de cuidadores, va a generar que no sepan cómo mantener una comunicación, que tengan poco contacto visual, que ellos pues prefieran más bien esconderse detrás de sus padres o irse a otros lugares para no enfrentar como tal esa situación, y déficit en la resolución de problemas porque no van a saber como tal cómo solucionar este tipo de conflictos. ¿Listo? Ahora vamos con un tema muy importante que viene relacionado, que es la violencia intrafamiliar. Bueno, antes de introducirnos a lo que es la violencia intrafamiliar, pues queda como una pregunta, ¿cierto? Como algo, ¿qué tipo o qué estilo parental utilizo en mi casa? ¿Será que soy un papá sobreprotector? ¿Será que soy un papá o una mamá autoritaria? ¿Será que soy un papá o una mamá negligente? ¿Será que soy un papá o una mamá permisivo? ¿O soy un papá o una mamá democrática? ¿O tengo un poquito de todos? ¿Sí? Pues porque a veces cuando nosotros tenemos un poquito de todo, entonces nuestros hijos también tienen un poquito de todo y por eso tienen ciertos comportamientos. Entonces hay que mirar a ver cómo nosotros disminuimos los comportamientos negativos y fortalecemos los comportamientos positivos, que nuestros hijos fortalezcan su autoestima, que aprendan a tomar buenas decisiones, a resolver los conflictos, a ser independientes, responsables y honestos con todo lo que les corresponde, no solo con los quehaceres de su casa, ¿sí?, sino también con su estudio. ¿Por qué? Porque eso es la base fundamental para que cuando lleguen a la edad adulta, ¿sí?, sean adultos íntegros y fortalecidos en la convivencia y en lo que les toque hacer en su vida laboral y en su vida personal. Y así también como duplicar qué tipo de formación y qué tipo de hogar tuvo para poder ser un buen modelo también para sus hijos, ¿sí?, porque la sociedad va en evolución constantemente y somos modelos el uno del otro, y cada vez que necesitamos algo nos fortalecemos y creamos cosas positivas, y no nos quedamos ahí como estancados. Entonces, ¿qué estoy fortaleciendo en mi hijo o en mi hija para que el día de mañana sea una persona exitosa, ¿sí?, que consiga sus sueños, y si en algún momento hay un tipo de fracaso, que sea resiliente en esa parte y pueda seguir adelante y no nos quedemos ahí? Porque la salud mental, ¿sí?, en este momento es uno de los flagelos de la sociedad que está afectando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Y qué hace el colegio? ¿Qué hace las entidades educativas? Es hacer actividades que fortalezcan, ¿cierto?, a manera de prevención ciertos comportamientos, ¿sí? Por ejemplo,
la violencia intrafamiliar genera una cantidad de traumas, una cantidad de falencias y de ausencias en los seres humanos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de una acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, ¿sí? No importa si ocurre en la casa, si ocurre en la calle, en el colegio, porque ahí se ha visto en un porcentaje mínimo, pero hay papás que castigan a sus hijos en el colegio y así no es, ¿sí? Porque imagínense todo lo que le está generando a nivel emocional, ¿sí? A su hijo cuando usted lo lastima delante de sus compañeros y de sus profesores, ¿sí? Para eso existe el diálogo, ¿sí? Entonces, si hablamos de toda esta parte, estamos hablando de los tipos de violencia, ¿sí? No es que yo nunca le pego a mi hijo, ¿sí? Pero sí le estoy diciendo cosas que lo lastiman, entonces estoy aplicando la violencia psicológica, ¿cierto? Estoy siendo negligente, lo estoy abandonando. Entonces, si hablamos de la violencia física, es el golpe, el maltrato, el puño, la patada, el correazo, porque hay niños que dicen, es que mi mamá me pegó, mi papá me pegó, sí, y entonces, ¿con qué le pegó? Con la chancla, con un cable, los pellizcan, eso es maltrato físico. El maltrato psicológico es cuando usted le dice que no sirve para nada, que nunca va a hacer nada en la vida, que es el que el que siempre tiene los problemas en el colegio, que es la oveja negra de la familia. Y los niños terminan creyéndose en todo eso porque ¿quién se lo está diciendo? Pues mi papá o mi mamá. ¿Sí? Y además no solo existe la violencia de padres a hijos, existe la violencia entre los padres. Nosotros somos modelos de nuestros hijos y en la medida en como yo me comunico, como yo trato a mi pareja, de esa manera mi hijo está viendo. Y si yo maltrato a mi esposa, maltrato a mi esposo, lo hago sentir mal delante de mi hijo, no tenemos un diálogo asertivo, sino un diálogo violento, un diálogo de recriminación, de ofensa, ¿sí? De humillación, pues imagínese cómo se está criando su hijo. Y el niño, ¿dónde viene a replicar todo eso? Pues con el medio que lo rodea, y en este caso pues son sus compañeros del salón. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta. Hablamos de la violencia sexual. A veces nos quedamos callados frente al tocamiento para nuestros hijos, que el tío, que la tía, que el primo, que el abuelo toca inadecuadamente a la niña, toca inadecuadamente al niño y a veces le decimos, no es que así los acaricia, no es que su abuelito lo hizo por abrazarlo, porque lo quiere mucho, no es que su tío la quiere mucho, no. Creámosle a nuestros hijos cuando ellos nos hablen de esta parte, porque algo que nosotros hemos detectado y en las encuestas que hemos hecho. Este año hicimos una encuesta que yo creo que ustedes se dieron cuenta cuando en la primera reunión les dimos una hojita que escribieran qué temáticas quisieran que nosotros trabajáramos y a los niños lo mismo, ¿sí? Esta temática que estamos trabajando, papás y queridos estudiantes, fue lo que ustedes nos dijeron, ¿sí? La comunicación en mi casa. Mi papá y mi mamá nunca me escuchan, nunca me entienden. El trato que nosotros tenemos de parte de nuestros papás no es el adecuado y entonces el silencio que nuestros hijos tienen para nosotros pues tampoco es, y entonces ya no nos gusta que nos contesten maluco, que nos tiren la puerta, que se encierren y uno le pregunta cómo le fue, bien, y qué hicieron, nada, y que tú tienes tareas, ninguna, y se la pasa encerrada en el cuarto. Entonces ahorita estamos exigiendo que haya comunicación, pero ¿qué pasó al principio? Que no creamos ese hábito de poder compartir y comunicarnos en la casa, porque a veces nuestra casa a la hora de la comida se está volviendo como un lugar de comida rápida. Usted sirve la comida y cada uno viene por su comida y se va para su cuarto a comerse al otro lado. El papá mira las noticias, el hijo en el cuarto chateando, la niña viendo televisión o chateando y allá todo el mundo come y no pasa nada. Y entonces cada vez nos alejamos, quedamos siendo islas en nuestro hogar, no hacemos cosas en conjunto. Vamos a comprar un juego donde todos juguemos, donde nos tratemos bien, vamos a hacer actividad física, todos vamos a salir a ciclovía, vamos a montar. Ay, pero es que a ese muchacho no le gusta, no le invita y ya no quiere nada, pues miremos a ver qué le gusta hacer. Papi, listo, nosotros queremos ir a ciclovía, ¿usted dónde quiere ir?
Conciliemos, a ver si podemos. Y entonces él diga, no, es que yo no quiero ir a ciclovía, pero quiero ir no sé, al parque Simón Bolívar. Bueno, entonces vamos al parque Simón Bolívar, ¿sí? Pero entonces escuchémoslo, miremos qué les gusta. Vamos a ir a almorzar, ¿no? ¿Y qué quiere almorzar? No, yo quiero hamburguesa. Ay, usted siempre comiendo comida chatarra, cómase una comida saludable, cómase. Sí, no entremos en esas discusiones en el momento del almuerzo. Listo, mi amor, vamos a comer. Entonces, si tú quieres hamburguesa, cómete entonces una hamburguesa. Pero amor, date cuenta que esa hamburguesa no te sienta bien. Mira que es una comida que no es saludable para tu cuerpo. Y le podemos hablar de una manera respetuosa, amorosa, correcta, ¿sí? Frente a la toma de decisión de comer. Pero lo volvemos la cosa más horrible. En vez de ir a comer tranquilos y felices, terminamos peleando porque no nos gustó que él hubiera pedido hamburguesa, y entonces nos ponemos furiosos. Entonces es mirar a ver cómo dialogamos, cómo conciliamos y cómo podemos hacer por las buenas, con cariño, con un diálogo asertivo, con una buena sustentación de que vaya a empezar a comer comida saludable. La parte otra, y que es otro tipo de violencia, es la negligencia o el abandono, donde estamos hablando de los padres que son negligentes, ¿sí? Y que hablamos del abandono, donde los niños están solos prácticamente, vivimos bajo el mismo techo y ustedes nunca están, llegan tarde, es que si no trabajo, entonces ¿qué va a comer? Si no trabajo, entonces ¿cómo le compro el celular? Si no trabajo, entonces ¿cómo quiere que le dé esos tenis? Si no trabajo, ¿cómo quiere que le pague la pensión? Pues es obligación de nosotros, papá, porque esa obligación nos hicimos desde el momento en que nos hicimos padres, ¿sí? Y nuestros hijos, pienso yo, que es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que amarlos, respetarlos, quererlos y orientarlos. Otro tipo de violencia, el trabajo infantil o la mendicidad. Poner a trabajar a los niños. Si usted quiere sus 11, entonces trabájelas. Venga aquí, me ayuda, aquí en el negocio. Entonces quiere 11, venga a ver, colabóreme, venga a ver, ayúdeme. No lo vea como si fuera un trabajo infantil, que lo vea como una colaboración con amor. Bueno, mi amor, hoy me vas a acompañar, hoy vamos a pasar un día chévere los dos, usted se va a dar cuenta de lo que los dos estamos haciendo, de lo que yo hago aquí, cómo me gano la plata, mi amor, para que el día de mañana usted sepa también cómo se gana la plata, qué es trabajar, qué es ser responsable. Ven, acompáñame, colabora, me aprende un poquito. De pronto el día de mañana usted va a gerenciar aquí mi negocio, o a través de sus estudios, que usted quiere ser un economista, un administrador de empresa, entonces va a hacer que este negocio se amplíe y vayamos hasta vender al extranjero, ¿sí? Como darle esa visión a su hijo y plantearle un buen proyecto de vida. ¿A través de qué? De eso, del trabajo que usted hace, de cómo se lo gana, y no él lo sienta que usted se lo está echando en cara, sino que lo está compartiendo con él. ¿Sí? La parte de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Ese también es un tipo de violencia bastante delicado que yo sé que aquí en nuestra institución educativa no se ve. Eso es por allá en otro lado. Algo que queremos compartir es la ruta y líneas de atención frente a este tipo de violencia, porque a veces nos pasa en nuestros hogares y no sabemos a dónde ir, a dónde acudir, qué hacer, ¿sí? Tenemos la Policía Metropolitana, que ellos nos apoyan en esa parte, toda la parte de la Fiscalía, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siempre está presto ahí, las comisarías de familias, los CAIBAS, la Policía de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Ustedes saben que para la Constitución y para la ley, para la nación y para la sociedad, lo más importante son los niños. Entonces esta es como una, no sé, como para uno aprender o conocer acerca de esta parte, porque uno nunca está a expenso de que pueda pasar y estemos prestos a eso. Algo importante que también tenemos que tocar es la comunicación, ¿cierto? Nosotros nos comunicamos todo el tiempo estamos hablando, estamos comentando, pero entonces lo más importante de esa comunicación es el contenido. ¿Qué estoy transmitiendo a través de esa comunicación? ¿Qué transmito? ¿Cómo lo transmito? ¿Para qué lo transmito? ¿Sí? Entonces, ¿qué transmito? ¿Sí? Tengo que estar transmitiendo buenos límites, buenos valores, buena formación. ¿Cómo lo transmito? Tengo que transmitirlo con la mejor actitud, con una sonrisa, ¿sí? Con paciencia, con tranquilidad, con amor, con afecto,
¿sí? ¿Para qué? Para que los hijos o las personas con las que yo me esté comunicando entiendan lo que yo les quiero transmitir, ¿cierto? Entonces la comunicación es la forma de interacción entre dos o más personas, ya sea mediante la palabra hablada, la palabra escrita. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a hacer cartas, porque ellos no saben hacer cartas, ¿sí? Nosotros aquí en el colegio les enseñamos a hacer cartas, pero a veces nuestros niños aprenden como a memoria a corto plazo. La hago ahorita y ya mañana ya se me olvidó, ¿sí? Entonces nosotros también fortalezcamos esta parte, porque la escritura, transmitir un mensaje escrito, fortalece más y desarrolla aún más la inteligencia, ¿sí? Porque no solo escuchamos, no solo vemos, sino que también hacemos, ¿sí? Ese es el proceso de aprendizaje. Y nuestros hijos, ¿cómo aprenden? Haciendo lo que yo les he enseñado. ¿Y de qué manera? De una manera de amor, ¿sí? De comprensión. Cuando nos reunimos los fines de semana que vamos a hacer aseo y todo, a veces los niños dicen, uy, no, es que yo no quiero lavar el baño. ¿Por qué? Porque la experiencia que ha tenido cuando le ha tocado lavar el baño pues no ha sido buena. De pronto la han mandado de una manera poco adecuada, con insultos, con maltrato, como castigo, ¿sí? Entonces lavar el baño es lo peor que me puede pasar. Es algo que nosotros tenemos también que tenemos que quitar allá nuestro chip de nuestra cabeza, es que cuando castiguemos a nuestros hijos o les colocamos una sanción porque hizo algo mal, porque debe de existir una sanción frente a lo que no se hizo bien, no es ahora se va a poner a estudiar, hágame el favor y se me pone a leer ese libro, ¿sí? O sea, eso para los niños es un castigo. Entonces cuando en la clase vamos a leer un libro, no, ¿acaso estamos castigados? Vamos a escribir, vamos a tomar nota, no, ¿acaso estamos castigados? ¿Sí? No, eso no es un castigo, eso es un placer. Y vamos a leer ese libro entre los dos. Este libro se ve como chévere, ¿sí? Y explicarle a nuestros hijos de qué se trata el libro, porque a veces si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿cuántos libros yo leo al mes? De pronto 0, pollito. ¿Cuántos leo al año? De pronto 1. Y entonces, ¿cómo le vamos a crear los hábitos a nuestros hijos de leer? Sí, qué pereza. Entonces, cuando van a hacer la carpeta de plan lector, ¿qué problema para que haga la carpeta de plan lector? Y ahí es donde más malas notas ellos se sacan, porque no tenemos el hábito de la lectura. Una vez ve a los niños en la hora del descanso, algunos niños leyendo, y eso es muy bien, eso está bien, porque a ellos les desarrolla, primero que todo les enriquece la parte del lenguaje, les enriquece la parte de la argumentación, les enriquece la lectura rápida y la comprensión, y los está preparando para la vida, donde ellos también están analizando qué dice mi libro y cómo lo puedo comparar con la vida real. Y eso hace parte de la comunicación, los gestos, de qué manera yo le estoy diciendo a mi hijo las cosas, porque ellos, cuando usted le está diciendo algo, ellos le están mirando la cara, a ver usted cómo lo está mirando. Si es que está bravo, mami, pero es que usted está brava. No, yo no estoy brava. Pero mami, se le ve que está, no, que yo no estoy brava. Mami, pero sí que yo no estoy brava. Y resulta que sí está brava, porque ella ya conoce sus gestos, la postura de su cuerpo y todo. Mami, ¿usted está brava con mi papá? No, mi amor, nosotros no. Mami, sí, usted está brava con mi papá, porque usted no es así con mi papá. ¿Sí? Porque ellos todo lo están observando, lo están mirando, lo están analizando. Por eso yo le digo, somos modelos de nuestros hijos, seamos buenos modelos. ¿Anita va a aportar? Sí. En cuanto a ese tema de la comunicación, hay que tener en cuenta que en el crecimiento de los chicos hay algo que se llama la paralingüística, y es el análisis del tono y del volumen de voz. Lo que dice Janet es muy cierto. En cuanto al lenguaje, tenemos que tener en cuenta que para comunicarnos o compartir con otra persona, se tiene en cuenta que el 30% es lo que nosotros decimos a nivel verbal y el 70% el no verbal. Entonces, como nosotros tenemos nuestra postura, el espacio personal, si mantenemos contacto visual, son muchas cosas que van a influir en la relación de una persona. La manera en como uno dice las cosas con el tono y el volumen va o a crear un conflicto o al contrario va a minimizarlo. Porque muchas veces cuando estamos estresados y los niños vienen a preguntarnos algo, pues podemos responderles de la manera que no es, le podemos gritar, le podemos abrir los ojos a los niños, entonces empieza como ese sentimiento de culpa. Ahora, ¿qué hice? Mi papá está bravo conmigo, yo soy un mal hijo, otra vez dañé las cosas, y empiezan a tener un montón de interpretaciones erróneas
que muchas veces solo era que el papá algo le pasó en el trabajo o algo le pasó en su vida privada que pues lo estresó y pues como tal causó este tipo de inconveniente. Hay que tener mucho cuidado y por eso es importante el diálogo, porque a veces nosotros nos justificamos en cuanto al trato que le damos a los demás. Ay, es que yo te hablo así porque estaba estresada. Ay, es que yo tengo la voz así. Ay, es que yo tengo un tono de voz así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues no vamos a cambiar y que el problema pues es de la otra persona si se ofende porque yo hablo así. Y no, hay que tener en cuenta que si nosotros somos seres sociales y queremos cuidar nuestras relaciones familiares, sociales, interpersonales y afectivas, nos toca hacer una autocrítica y decir, yo pues tengo en cuenta mis emociones y la manera en la que yo puedo sentirme mejor, pero también hay que tener en cuenta que el otro no tiene la culpa de cómo me estoy sintiendo en estos momentos, ¿sí? Y pues explicarle, amor, discúlpame, no era mi intención hablarte de esta manera, me equivoqué, porque también es bueno que los chicos vean que uno como adulto también se equivoca y que uno si se equivoca busca opciones para solucionarlo y aprender del error. Y eso es algo que ellos también van a aprender a medida que van creciendo y pues que digamos no todo es perfecto en la vida, que ellos también tienen derecho a equivocarse, que eso es un aprendizaje, es una experiencia y que hace que uno sobrepase sus límites y pues vaya creciendo siempre a nivel mental y a nivel emocional. Entonces es importante decirle a los chicos, si me equivoqué, tú no tenías la culpa y no es excusa lo que me pasó, no es excusa lo que yo estaba sintiendo o lo que había pensado para tratarte como te traté. Es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar y a manejar ese tipo de situaciones. ¿Listo? Siguiente. Ujú. Gracias, Anita. Ujú. Así como existen estilos parentales en cuanto a la formación de nuestros hijos, ¿cierto? Cómo los formamos, cómo impartimos los valores, toda la parte de la espiritualidad, los buenos hábitos. También tenemos estilos de comunicación. Y tenemos 3 estilos: la agresiva, la pasiva y la asertiva, ¿cierto? Así como vemos que los estilos parentales, unos son positivos y otros son negativos en la parte de la comunicación también. Entonces ahí también nos estaríamos preguntando, ¿cómo me comunico yo con mi familia? Porque así como yo me comunico con mi familia, con mis hijos, con mi pareja, con mi esposo, con mis padres, con mis hermanos, pues también me voy a comunicar con los vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio. ¿Qué tipo, qué estilo de comunicación yo tengo? ¿Sí? Entonces tenemos el estilo agresivo. Como su nombre lo dice, es una comunicación agresiva, es una forma de defender una opinión o un comentario, pero de forma soez, de forma que no es adecuada, basada en agresividad, en el irrespeto, ¿cierto? En la humillación, vulnerando los derechos del otro, pisoteando al otro, teniendo una personalidad explosiva. Entonces, ¿qué tipo de comunicación estoy dando en ese momento? Entonces, cuando prácticamente estoy obligando al otro a hacer lo que yo quiero. Esa comunicación es la comunicación agresiva, donde no existe ningún tipo de empatía, donde no hay honestidad, donde no hay respeto y realmente el sentir por el otro no hay, no existe. Entonces no me importa si al otro le dolió, si lo lastimé, si pasé por encima de lo que él quería. Entonces ahí ese estilo de comunicación pues es muy negativa, que a veces también la utilizamos en nuestro hogar. Cuando la niña está cumpliendo años o el niño está cumpliendo años y le gustó tal ropa, ¿sí? A ellos les gusta la ropa, de pronto el blue jean con el rotico o con el rotote, ¿cierto? La blusita cortica, pero que no sea tan cortica, los pantalones anchitos, los tenis así como grandecitos, y empieza uno a alegarles, pero esos son los trapos que a usted le gusta, parece un ñero, parece un degenerado, parece no sé qué. Le está dañando usted los cumpleaños a su hijo. Le está imponiendo de manera comunicativa y agresiva lo que usted quiere. ¿Sí? O sea, ese tipo de comunicación rompe con todos los esquemas. Entonces estoy lastimando a mi hijo, ¿sí? Mi hijo me va a responder de pronto de la misma manera y entonces ahí sí ya me quejo y le digo que es un grosero, que es un irrespetuoso, pero ¿en qué momento yo generé que se hubiera dado esa situación? El estilo de comunicación pasiva
que este es otro extremo, donde yo no comunico, donde yo permito que los demás decidan por mí. Es que vamos a pintar las paredes de blanco y a usted le gustaba el rosadito. Dijo, bueno, sí, pintémoslas de blanco que también se ven bonitas. Bueno, hoy vamos a hacer la comida y usted quería hacer como una mojarrita bien rica para todos y todos dijeron, no, pues vamos a comer arroz chino. Ah, bueno, entonces comamos arroz chino, ¿sí? Donde su opinión, su posición no existe. Entonces, ¿ahí qué tipo de comunicación existe? Donde no hay comunicación también, todo el mundo es callado, es pasivo, lo que pasa en nuestros hogares, que todo el mundo llega a la casa pero nadie dice nada, es un silencio, un mutismo, de pronto por allá alguien habla, pero porque dejó regar algo, porque dejó los zapatos en la sala o porque dejó el libro en el comedor, entonces ahí sí ya se escucha. Pero no para dialogar, sino para alegar y volver a… Hay veces uno alega con nuestros hijos y le retomamos lo que pasó la semana pasada, hace un mes, y de una cosita así pequeñita hacemos un elefante. Y llegan los niños aquí llorando, que peleé con mi mamá, que siempre me dice lo mismo, que yo no sirvo para nada, que yo nunca voy a hacer nada, y siempre pelea conmigo, que yo siempre me consigo lo peor, que yo soy la más mal vestida, cosas como esas donde lastiman a sus hijos. Y si ellos tienen de pronto una persona introvertida, porque de eso, de todos esos estilos de crianza y de estilos de comunicación, hemos hecho a nuestros hijos con una baja autoestima, donde no deciden por ellos mismos, pues imagínense en qué clase de amistades van a tener. Y muy posiblemente van a ser muy asequibles a la droga, a las adicciones, a ejercer la sexualidad a muy temprana edad, ¿sí? Las niñas a veces buscando el afecto que no encuentran en su casa, de su mamá, de su papá, y es que ni entre los hermanos, porque los hermanos se irrespetan, se dicen groserías, mi mamá y mi papá pelean entre ellos, entonces el hermano mayor pelea con el menor, lo insulta, lo trata mal, lo golpea. Y entonces, ¿qué buscan las niñas? Pues un afecto. Y se aprovechan entonces los muchachos de grados superiores o de los mismos grados, entonces empiezan a descubrir la sexualidad, a dejarse tocar, a dejarse manosear, a jugar al juego del besito, de la caricia, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Primero que todo, porque está cambiando en su etapa de la adolescencia. Y segundo, porque no tienen bases fuertes donde ellos puedan tomar una buena decisión y poder decir no, porque primero estoy yo, porque yo me amo, porque yo me respeto. ¿Sí? Entonces, y tenemos el otro estilo de comunicación, que es la comunicación asertiva, ¿sí? Que es la comunicación que es una habilidad fundamental para convivir con el otro, ¿sí? ¿Cómo yo convivo con el otro sanamente? A través del respeto, ¿sí? Mientras yo respete al otro, el otro me va a respetar, ¿cierto? Este tipo de comunicación nos permite dialogar en calma, con respeto, expresando lo que queremos decir, no con ofensas, ni con gritos, ni imponiendo, ¿sí? Y sin herir los sentimientos de las demás personas. Por eso en la comunicación asertiva uno tiene que pensar antes de decir las cosas. En la comunicación asertiva es donde se llegan a los acuerdos, donde listo, vamos a hacer este acuerdo. Que tú te estás portando mal en el colegio, entonces yo te voy a retirar el celular porque estás bien, mami, pero yo te prometo que voy a cambiar. Listo, mamá, yo sé, yo te creo que tú vas a cambiar, pero yo te voy a quitar el celular 8 días, ¿sí? Porque yo sé, como tú me dijiste que ibas a cambiar y yo te creo, en 8 días yo te lo voy a entregar porque tú ya vas a cambiar. ¿Sí? Sin necesidad de decir, es que miren, me mandan, yo estoy trabajando, me mandan a llamar por su culpa, usted siempre es lo mismo, todos los años es lo mismo, los profesores me ponen quejas, mire, usted debería ser como su primo, usted debería ser como su amigo, usted debería ser como su hermano, todos somos diferentes, entonces siempre estamos ofendiendo. Entonces, en este tipo de comunicación no ofendemos, escuchamos, somos empáticos, hablamos con amor, con afecto, con cariño, con respeto. Hay que tener en cuenta también en estos tres estilos de comunicación qué es lo que hay detrás. Si ustedes se dan cuenta, en cuanto al agresivo, pasivo y asertivo, se relacionan con tres estilos parentales. El agresivo con el estilo autoritario, el pasivo con el estilo permisivo y el asertivo con el estilo democrático. Hay que mirar siempre lo que hay detrás de, ¿no? Muchas veces cuando es una comunicación agresiva puede ser por aprendizaje directo, es decir, yo fui víctima de ese tipo de comunicación en mi familia por parte, como decía Janet, de los comentarios o ideas que también me daban mis padres, de cómo me veían, de cómo veían mi futuro, mi comportamiento,
¿cierto? Y puede que yo lo haya adquirido pensando que esa es la manera adecuada de comunicarse, porque pues mis padres son adultos y si ellos son adultos saben lo que se debe hacer. Y si ellos me hablan de forma agresiva es porque está bien. Ese es el análisis que normalmente empiezan a hacer los chicos cuando empiezan a vivir ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante el diálogo y pues como tal como la explicación de una decisión y por qué está bien para su vida, que no es porque uno no los quiera, sino porque de verdad es algo que a ellos les va a ayudar a aprender y a crecer como persona. En cuanto a la pasiva, muchas veces es por un sentimiento de culpa, por evitar un conflicto, por evitar una pelea, ¿sí? Por evitar un confrontamiento, porque muchas veces no tengo adquiridas las habilidades para manejar este tipo de situaciones, porque me genera ansiedad, me genera miedo, de pronto las consecuencias que en mi mente empiezan a surgir, y es que de pronto si yo le digo que no o si yo le llevo la contraria, entonces me va a pegar o me va a insultar o me va a herir en cuanto a mis emociones. Entonces yo prefiero quedarme callado y que todos decidan por mí y que no haya ningún tipo de problema y que todos vivamos en paz. Pero eso hasta qué punto es bueno, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, hablar con los niños sobre este tipo de cosas. Y en cuanto a la asertividad, ya es que ellos tienen adquiridas como tal esas habilidades, tanto para comunicarse como para empatizar, como también hablar con respeto y tolerancia, aceptar que hay opiniones diferentes que puede que no las compartamos, pero que sí las respetamos y que miramos qué parte de esas opiniones nos va a servir para la vida. Entonces es necesario desde que los chicos son muy pequeñitos empezar a hablar con ellos sobre ese tipo de estilos que lo pueden encontrar en diferentes escenarios de su vida y cómo aprender a manejarlos y qué tener en cuenta y qué no, que nos puede servir para nuestro futuro. ¿Listo? Bueno, una cosa viene con la otra, ¿cierto? Como les decía ya ahorita, todos los estilos parentales y el estilo de la comunicación van cogidos de la mano. ¿Qué estilo parental estoy utilizando en mi casa y qué tipo de comunicación estoy utilizando con mi hijo? Ahora vamos a mirar qué consecuencias conlleva el hecho de que yo me comunique de manera pasiva, agresiva o asertiva con mi hijo, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tiene cuando yo me comunico de manera pasiva con mi hijo? O sea, sé que no hay ningún tipo de comunicación donde yo acepto lo que me dicen, donde yo no quiero tener enfrentamiento. Lo que pasa es que su papá es de mal genio y mejor yo no le digo nada porque se pone bravo. Lo que pasa es que su mamá es de mal genio y yo no le digo nada porque se pone brava. Entonces los niños también, papi, ¿usted por qué no habla con su papá? No, porque él es de mal genio y entonces termina regañándome, mi mamá lo mismo, ¿sí? Ahora, algo importante es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación existe entre los padres que son separados? Porque aquí hemos visto varios casitos cuando los papitos se separan, que el niño es el que como que el que paga los platos rotos, porque la comunicación entre los padres separados es un estilo agresivo, donde se hieren, se insultan, se humillan y el niño es el que queda ahí como en el medio y él no sabe si llamar al papá para saludarlo o no sabe si hablar con la mamá para decirle cómo está o mejor me quedo callado, porque cuando estoy con mi papá habla terriblemente de mi mamá y cuando estoy con mi mamá habla terriblemente de mi papá. Siempre me mandan a que necesito plata, que necesito una cosa, que necesito la otra y entonces el niño es el que queda ahí en el medio y realmente el momento para que ustedes compartan con ese hijo pues no existe, porque estamos siempre hablando mal de la mamá o hablando mal del papá o generando ambientes desagradables, poco convivenciales y entonces los niños a veces no prefieren ni estar con el papá ni estar con la mamá porque siempre va a generar ese ambiente desagradable para ellos que los desequilibra emocionalmente, psicológicamente y en la parte académica peor, porque los niños no se van a concentrar, no van a rendir académicamente, porque todos los problemas los tienen ahí en la cabecita. ¿Qué consecuencias tiene para los niños y los adolescentes el estilo pasivo? Evitar enfrentamientos, como decía ahorita Anita, que los niños prefieren mejor quedarse callados o no decir nada y aceptar lo que el grupo diga o lo que los compañeros digan, ¿sí? No expresan sus sentimientos y sus emociones, son niños introvertidos, calladitos, poco participativos en las clases, van a decir, bueno, vamos a hacer grupos de a 5 y él espera a ver quién lo llama, él no va a decir, venga, yo me quiero hacer con ustedes, no, él espera y por lo general a veces se queda solito. ¿Por qué? Porque a veces los compañeritos
se han dado cuenta que es el que poco trabaja, el que poco produce, el que poco copia, el que poco hace, entonces no lo hacen, no lo incluyen en sus trabajos y pues eso le afecta al niño emocionalmente, ¿sí? Entonces en ocasiones le genera estrés y ansiedad, terminan con llanto, se sienten mal, resultan, a veces hasta se enferman, se quieren retirar de la clase, dicen que tienen dolor de cabeza, que tienen fiebre, que tienen malestar, pero podemos llamar a sus papitos, no es que mi papá no está, es que mi mamá está trabajando, es que y tu abuelita, tu tía, no, yo no vivo con ellos, ¿sí? Pero el niño es para alejarse del salón y no estar en clase. ¿Por qué? Porque ha aprendido, ¿sí? Como herramienta que no es la buena, utilizar un estilo pasivo para comunicarse, ¿cierto? Tenemos el estilo agresivo, ¿sí? En cuanto al estilo pasivo, también es importante tener esta idea que nos contaba Janet, que es en cuanto a que los chicos no expresan sus sentimientos y emociones. Hay que tener en cuenta que si ustedes están pasando por una emoción, la cual si es genuina, dura de promedio 10 segundos. Si ustedes no la expresan en el momento de forma adecuada, por medio de respirar, de contar hasta 10, bueno, entre otras formas, como escribir, dibujar y demás, esas emociones se van quedando adentro de uno, ¿cierto? Y es como una olla express. En cualquier momento puede empezar hasta que ya apita y hasta que ya, si no se maneja adecuadamente, explota la olla. Así es prácticamente como pasa con las emociones. Si nosotros no las sabemos manejar, van a salir de un momento a otro y de la peor manera. Y ahí es cuando se viene la comunicación pasivo-agresiva, en donde nosotros vamos a intentar sacar esa ira que hemos tenido reprimida en oraciones o en afirmaciones que son pasivas, ¿sí? Pero también de forma en que uno pueda lastimar ahí en el contenido de ese comentario positivo que queremos expresar a la otra persona. Y eso también puede influir en que haya bullying o en violencia escolar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llega una compañerita y le puede decir a otra, uy, este uniforme está muy bonito, lástima que hayas subido de peso, si fueras más delgada, pues te verías mucho mejor. Ahí, claro, está diciendo un comentario en cuanto a su uniforme que le queda muy bonito, pero ¿cómo está hablando de su aspecto físico? ¿Y qué puede haber detrás de ese comentario? ¿Y qué puede provocar en esa persona? Estoy gorda, me veo fea, entonces empieza a tener como esas ideas en su autoestima, en su autoconcepto y empieza a tener como esos síntomas también de tristeza y de descontento consigo misma, ¿no? O decir como, uy, tan bonito tu cabello, lástima que hoy no te lo lavaste. Entonces hay que mirar y hay que analizar, identificar a tiempo este tipo de afirmaciones, este tipo de expresiones para mirar cómo podemos dialogar con nuestros hijos y poderlos orientar en cuanto a las consecuencias que pueden tener en la no expresión en el tiempo oportuno de esas emociones y cómo manejarlas adecuadamente. Bueno, ahora tenemos el estilo agresivo. Se utiliza constantemente como las quejas, los reproches, incluso los insultos. Puede acabar generando más violencia, ¿cierto? Porque una palabra humillante, una palabra ofensiva, una palabra grosera, vulgar, pues le causa muchísimo daño a ese ser humano al que va dirigido. Entonces, ese estilo agresivo va dando como proyección, como generando en los niños que el día de mañana puedan llegar a ser los niños que realizan hostigamiento, que son niños que hacen bullying a los demás, que los tratan mal, que los insultan, que los empujan, ¿sí? Que los chantajean. Entonces, esa parte tenemos que tenerla muy importante, saber cómo nos dirigimos en nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿cierto? A nuestra familia extendida, cómo nos dirigimos a los vecinos, a nuestros compañeros cuando estamos de paseo, cuando estamos haciendo integración, que las empresas se integran y invitan las familias de todos los compañeros, cómo se relaciona mi papá, mi mamá con sus compañeros y así también cómo me relaciono yo con mis compañeros en el aula de clase. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y tratar de no ser agresivos en cuanto a nuestra comunicación con los hijos ni con las demás personas. Tengamos ese estilo asertivo,
¿sí? Donde en ese estilo fortalecemos la autoestima de los niños, fortalecemos toda la parte del manejo de las emociones, donde ellos si se sienten tristes, si se sienten mal, si están estresados, si están ansiosos, puedan manejar esas emociones, como decía Anita, que le demos esas herramientas para que ellos puedan canalizar esa emoción y no se la guarden para que el día de mañana tengan que explotar de manera agresiva frente al mundo y frente a los que lo rodean. ¿Por qué? Porque fuimos pasivos en el momento de no poder decir lo que queríamos decir, ¿sí? O somos agresivos en el momento en que ya todo el mundo nos rechace, donde la gente nos tenga miedo, donde ya no estemos a la fuerza, en un grupo. ¿Por qué? Porque me tocó a las malas e imponer lo que yo quería. Entonces, en ese estilo asertivo tenemos también que tener una comunicación clara, ¿cierto? Sin manipular lo que le quiero decir al otro. Ay, mamita, es que yo vengo tan cansada, ¿será que usted puede allá colaborarme y arreglarme toda esa cocina y poder hacer la comida? ¿Sí? Entonces estamos manipulando ahí a nuestra hija, a nuestro hijo. ¿Sí? Estoy cansada, pero entonces usted vaya hasta haga el oficio. Y digo, entonces yo le puedo decir, mami, estoy cansada, ¿me puedes colaborar? Poniéndome el arroz, poniéndome a apretar las tajadas o lavándome esa losita que yo ya voy para allá. ¿Sí? Entonces es una comunicación diferente, donde los dos vamos a hacer algo, donde estamos poniéndonos de acuerdo y la otra persona lo hace con afecto, con cariño y con voluntad, sin necesidad de pelear. Incrementar las satisfacciones, ¿sí? Entre mejor me comunico con los demás y los demás me entienden, pues yo me voy a sentir más satisfecho, voy a ser más feliz porque no va a tener conflictos, no va a tener problemas con ninguno. Todos vamos a vivir en paz, en armonía, vamos a saber convivir sanamente. No decimos que no hay problemas, los problemas siempre existirán, pero entonces también deben de existir las soluciones y las puestas en comunes. ¿Y de qué manera? De una manera agradable, con amor, con afecto, clara, ¿sí? Tranquila. Y reduce el malestar y los conflictos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos bien, porque vivimos bien, porque el otro me va a entender. O bueno, yo entiendo, papá, que yo hice mal, listo, yo no hice la tarea, yo no le presenté el trabajo a la profesora de química, yo sé que tú tienes toda la razón, si tú me vas a sancionar, pues papi, estás en todo tu derecho, pero yo voy a cambiar y todo. Entonces usted le va a decir, sí, hija, acepto, te creo, muy bien que reconozcas que no hiciste la tarea de química, te voy a sancionar y espero mejores notas, ¿sí? Porque yo sé que tú puedes, porque tú eres inteligente, porque tú vas a hacer y vas a lograr muchas cosas en la vida. Y vamos a quitar, es que usted, ¿sí? No sirve para nada. Quitemos esa palabra de nuestro vocabulario, quitémosla ya de nuestro chip, porque estamos haciendo mucho daño a nuestros hijos cuando les decimos unas palabras que los hieren y los maltratan. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicarlos en la crianza? ¿Sí? Entonces, Anita, ¿cómo podemos aplicar todo este discurso y todos esos estilos que hemos aprendido el día de hoy para que nuestros papás, ¿sí?, tengan como esta orientación y digamos, hombre, yo le estaba diciendo a mi hija que no sirve para nada y yo le tengo que decir que sí sirve, que es inteligente, que es una persona valiente, que es una persona que puede triunfar y va a hacer muchas cosas en la vida? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos utilizar ese estilo agresivo y cambiarlo y utilizar el asertivo? Y si yo utilizo el estilo pasivo, ¿cómo yo voy a utilizar ese asertivo? Bueno, Yanesita, primero que todo, y el primer paso muy importante es aceptar que hemos caído y nos hemos equivocado. Si nosotros tenemos en cuenta y hacemos una autocrítica de cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos y si hemos cometido algunos errores, bueno, hay que tener en cuenta entonces ese análisis, saber que como padres se hace todo lo mejor que se puede para que los hijos estén bien, para que se sientan bien y sean felices, pero podemos mejorar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que no tener como esa responsabilidad y o sea, tener en cuenta que nosotros también, así como podemos entender que los demás se equivocan, pues también tenemos que tener autocompasión con nosotros mismos y tener en cuenta que somos personas que también nos podemos equivocar, pero que aún así podemos aprender. Si nosotros nos damos cuenta que nos hemos equivocado en la manera como nos comunicamos con nuestros hijos, ya ese paso es el más grande y es el que va a dar las puertas abiertas para un cambio. ¿Y cómo? Pues tratando de pensar antes de, entonces, y modificar o tratar de cambiar este tipo de estilo. Por ejemplo, si nosotros decimos, no sirves para nada, mejor lo hago yo, ¿cierto? ¿Qué estamos transmitiéndole a esa persona?
que es un inútil, que tiene bajas capacidades, ¿cierto? Que no tiene habilidades o que tiene bajo conocimiento. Si nosotros queremos transformarlo, es decirle como, oye, qué bien te quedó, pero ven, te ayudo para que te quede mejor. Ahí hay un trabajo en grupo y decirle, valorar el esfuerzo que tuvo esa persona y decirle bien, o sea, retroalimentarlo bien positivamente y decirle, ahora vamos a mejorar. ¿Sí? Decir como que lo hiciste excelente porque te esforzaste, fuiste disciplinado, tuviste buen resultado, pero desde mi conocimiento, desde mi experiencia, vamos a mejorar un poquito más para que quede excelente. ¿Mm? Siempre tú, o tú siempre, tú nunca, que es como la segunda frase del estilo agresivo. Nos vamos ya a los extremos, ¿no? Este es un pensamiento que se llama dicotómico. Entonces muchas veces nos vamos como al núcleo, como de tú siempre, tú nunca, entonces ¿qué pasa en el medio? Uno no siempre se equivoca y uno no siempre hace las cosas bien. ¿Sí? Cuando uno se equivoca, pues es como siempre aprendemos de cuando hay fallas o cuando no hacemos las cosas de la manera correcta, pero a medida que vamos fallando nos van orientando y vamos aprendiendo de esos resultados. Y cada día vamos creciendo como profesionales, como personas, como estudiantes y que va a influir como tal en nuestro futuro. ¿Cómo podríamos decirlo de otra manera? Comprendo cómo te sientes y estoy aquí para escucharte. ¿Sí? Entonces, claro, sabemos que no somos perfectos como personas, pero que aún así podemos apoyarnos unos a otros para mirar cómo podemos mejorar ciertos aspectos de nuestra vida o ciertas acciones para no volver a tener los mismos resultados. La culpa es toda tuya, podemos decir. Trabajemos juntos para encontrar una solución. Siempre cuando, por ejemplo, hay un trabajo en grupo o en cuanto a la familia, siempre hay alguien que va a aportar, así sea un granito de arena para que se genere, para que se alcance o haya un obstáculo para no lograr un objetivo. Entonces siempre es necesario uno reconocer lo que uno hizo y tratar de buscar más que un culpable, una solución. Bueno, esta vez pasó esto, puede que todos hayamos fallado de una o de mucha o poca manera, pero ¿qué vamos a hacer para que esta situación cambie? Entonces, en vez de buscar un culpable y decirle, ay, es que usted tuvo la culpa, es que usted siempre es el que falla, el que se equivoca, el que no aprende, no, vamos a trabajar todos como equipo y vamos a buscar una buena solución. ¿Cómo vamos a aprender todos? ¿Sí? Como familia vamos a progresar. ¿Mm? Solo dices tonterías, o eso es pura tontería lo que usted está diciendo. Entonces, no, porque nadie es una persona tonta, todos somos inteligentes, todos tenemos un intelecto y todos hablamos desde lo que aprendemos y como tal sabemos, ya sea a nivel de estudio o a nivel de experiencia en la vida, a nivel empírico. Entonces, una palabra para poderlo cambiar es creo en ti y en tu capacidad para lograrlo. Cada uno, todas las personas son diferentes, todas las personas son un mundo aparte. Y por lo tanto, todos podemos aprender cosas diferentes. Entonces, ¿yo qué puedo observar en ti que me va a hacer mejorar a mí en cuanto a ser un buen ciudadano y en cuanto a aprender a aplicar nuevos valores? Ahora vamos con el estilo pasivo. ¿Listo, Millane? Bueno, hablamos del estilo agresivo, ¿sí? De que siempre estamos diciendo cosas ofensivas al otro y cómo podemos cambiar ese estilo agresivo por el estilo asertivo. Ahora vamos a mirar qué podemos cambiar con ese estilo pasivo, ¿sí? Y volverlo estilo asertivo, ¿sí? Entonces, el estilo pasivo, ¿cierto? Que sabemos que es la persona que siempre está calladita, que espera que los otros opinen o les da miedo opinar, ¿cierto? Entonces, disculpa, no haré más comentarios sobre este trabajo. ¿Sí? O sea, esa persona se está sintiendo de que lo que está aportando o lo que está diciendo no es importante, ¿sí? Pero entonces el estilo lo vamos a cambiar al estilo asertivo. Me parece importante que todos aportemos para el trabajo y sacar buenas notas. ¿Por qué? Porque todos estamos capacitados, hemos estudiado, hemos salido adelante, hemos expuesto, hemos tenido la bibliografía, las explicaciones, entonces todos estamos en el mismo nivel para trabajarlo, ¿cierto? No estoy seguro de que mi respuesta haya sido correcta. ¿Tú qué crees? Porque ellos siempre están esperando que les aprueben o les digan las cosas, ¿cierto? Esperando que le digan que sí lo puede hacer o que no lo puede hacer. Siempre está esperando que el otro diga, ¿sí? Entonces aquí que uno les dice, tienes que creer en ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres positivo, tú también lo puedes hacer, eres inteligente, eres echado para adelante, eres resiliente. No siempre esperar a que los otros piensen por ustedes. Si haremos lo que dijo Juan,
porque él sabe más que yo de estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el estilo asertivo? Todos sabemos porque nos preparamos bien y estudiamos, ¿sí? Todos estamos con las mismas capacidades, entonces el uno no sabe más que el otro aporta, ¿sí? Aporta cosas que de pronto yo no, en este momento se me olvidaron o no las tengo, ¿cierto? Pero todos aportamos porque tenemos la misma sabiduría, el mismo conocimiento y tenemos que fortalecer esa autoestima y ese creer en uno mismo. Bien, pintaremos todos los marcos de las puertas de amarillo claro, ¿sí? Porque de pronto dijeron que el amarillo era más bonito, pero entonces, y esa persona entonces acepta, bueno, vamos a pintar de amarillo, bueno, aprendamos de amarillo, bueno, vamos a ir al jardín botánico, bueno, vamos al jardín botánico, ¿sí? No, entonces el estilo asertivo, ¿qué podría decir? El amarillo es bonito, pero otros colores como el azul quedan también bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aportando. Está colocando su punto de vista, porque cree en él, porque cree en ella, ¿sí? Eso es lo que tenemos, porque tiene derecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que fortalecer en nuestros hijos, que crean en ellos, que tengan una buena autoestima, que sean personas exitosas, con buenos valores, que nos equivocamos, que estamos aprendiendo, que la vida es un proceso de aprender, de seguir adelante, de caernos, pero de levantarnos, ¿sí? Que esa parte de la salud mental no debilite a nuestros hijos, que los fortalezca, que sean niños resilientes, que en un momento en que las adicciones lleguen de pronto a su vida, por su grupo de compañeros, porque en su vida algo sucede, le ofrece, puedan decir no, porque yo ya sé las consecuencias, porque mis padres esperan y yo espero mucho de mí, ¿sí? Entonces esas cosas, todas estas cosas son de prevención, ¿sí? Prevenir que en un futuro no les vaya a pasar a nuestros hijos y que nuestros hijos no vayan a ser víctimas de algo como esto, ¿sí? De que los niños en algún momento tomen malas decisiones, que en algún momento no sepan resolver sus conflictos, sino que lo sepan hacer con mucha asertividad, con mucha inteligencia, con mucha capacidad. Listo. También hay que tener en cuenta en este estilo pasivo que lo que decía Janet, muchas veces nosotros no queremos hacer cosas y lo terminamos haciendo por cumplir las expectativas ajenas, por pertenecer a un grupo de amigos, para evitar que hablen mal de mí o que me rechacen. Muchas veces ustedes lo que quieren es quedarse en casa y sus amigos es, ven, vamos por una cerveza, ven, vamos por un paseo, vamos a ver cine, vamos a hacer un viaje, pero resulta que ese día no quiere quedarse en su casa descansando. Y para evitar que los demás me critiquen, decimos, bueno, está bien, pero ¿realmente uno se va a sentir bien o uno vive es para complacer a los demás? Entonces, primero uno, no se sientan culpables como tal de decir no, porque muchas veces nos vamos a sentir mejor no asistiendo o no haciendo pues ciertas cosas. Entonces es necesario como tal que cada uno haga lo que lo hacen sentir bien, obviamente manejándolo porque siempre hay que ser seres sociales, hay que compartir con los demás, pero siempre primero cuidando nuestra salud mental y emocional. ¿Listo? Bueno, papitos y estimados padres de familia y estudiantes, esperamos que el taller haya aportado ese granito de arena frente a la formación y a los estilos de comunicación y estilos parentales que nosotros tenemos como padres y formadores de nuestros hijos. Estamos dando ya por finalizado nuestro taller. Tengamos en cuenta el link que aparecerá en un momentico en sus correos. Tienen una horita para que diligencien la asistencia y nos den una pequeña valoración de cómo fue el taller, y les vamos a poner un video como para reflexionar y confrontar un poquito la temática que hemos tratado el día de hoy. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que su familia esté llena de felicidad, de comprensión, de comunicación asertiva y de un estilo parental democrático. Entonces, que Dios los bendiga. Listo, entonces nos vemos en nuestra segunda escuela de padres y esperamos que esta información haya sido de su interés y, como dice Janet, desde ya empezamos a modificar esa manera de comunicarnos y mejorar así el vínculo familiar. Muchas gracias por su asistencia. It looks like rain again.
again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! I don't think so! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think? Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Looks like rain again today.